Desde la antigüedad, desde que el hombre se lanzó en la aventura de navegar los mares, han existido en la mente de los marinos las historias de barcos fantasmas, monstruos marinos y seres mitológicos que habitan el mar. A continuación, te presento 4 grandes misterios a lo largo de la historia. El holandés errante es sin duda la historia de barco fantasma más conocida. El holandés errante o el holandés volador es considerado un barco fantasma, protagonista de una leyenda marinera muy popular. Según la tradición, el holandés errante es un barco condenado a no poder regresar a puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos. El barco es siempre divisado a la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si es visto por un marino, es presagio de mala suerte, tormentas o accidentes a bordo. La leyenda lo sitúa en 1680 y hace referencia a un barco holandés que navega desde Ámsterdam a la colonia de Batavia, en las Indias Orientales holandesas. El barco era comandado por el capitán Hendrik van der Decken, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran en su travesía. Pero Dios se entera de esto y condena a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre del holandés errante. Algunas fuentes defienden que el capitán holandés del siglo XVII, Bernard Fock, fue quien pudo inspirar al capitán del buque fantasma que pactó con el diablo. Fock fue célebre por la extraña velocidad de crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. La leyenda del Octavius. El navío Octavius fue uno de los barcos fantasmas más popular en el siglo XVIII. Según la leyenda, una goleta de 3 mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald al 11 de octubre de 1975. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres abordó al barco, hallando a toda la tripulación de 28 personas bajo cubierta, muertos, congelados y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma en la mano escribiendo en el cuaderno de bitácora. En su camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y un marinero con una lata de yesca. Un grupo de marineros del ballenero solo cogió el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco, presa del miedo. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora. Eso significa que había estado perdido en el Ártico por 13 años en el momento de ser localizado. Supuestamente, el Octavius zarpó en 1761, desde Inglaterra hacia Asia, llegando a su destino al año siguiente sin contratiempos. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste, con el desafortunado resultado que el barco quedó atrapado en el norte de Alaska. El barco nunca fue visto nuevamente tras su encuentro con Herald. La última posición registrada del barco en el cuaderno de bitácora fue 75 grados norte, 160 grados oeste, 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska. Sin embargo, fue descubierto cerca de Groenlandia en el océano Atlántico. El Kraken, una de las bestias más letales que habitaba en las profundidades del mar. Un calamar gigante capaz de tragarse barcos enteros. Esa podría ser la descripción simplificada de lo que era el Kraken, el cual era conocido por atacar navíos que se atrevían a surcar los mares de Noruega entre Islandia y Groenlandia. Cualquiera que reuniera el suficiente valor para ello era difícil que viviera para contarlo. Tal era el poder del Kraken que se dice que con sus brazos podía abrazar a cualquier barco y destruirlos fácilmente. No obstante, en el caso de que no fuese capaz de ello, también contaba con la capacidad de generar un torbellino tan fuerte que hundía los navíos bajo el agua y no se volvía a saber nada de ellos. Debido a su tamaño, era capaz de atacar a cualquier barco sin problemas y tragarse a toda la tripulación para así alimentarse. Aún así, a pesar del riesgo que suponía encontrarse con él, había quien quería ir tras su búsqueda, sobre todo los pescadores más intrépidos, porque se decía que cuando el Kraken surgía del agua, salían disparados cardúmenes de peces que capturaban los pescadores para así hacerse con una ingente cantidad de alimentos. Por otro lado, para ponernos un poco más en situación, el término Kraken proviene de krake, una palabra del nórdico antiguo que se utilizaba para definir a los monstruos marinos. Al igual que en el alemán actual Kraken, el plural de krake significa pulpo.
Triángulo de las Bermudas. Se trata de uno de los lugares más misteriosos del planeta. Todos hemos escuchado historias acerca de este enclave situado en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Se dice que cientos de barcos y casi 100 aviones han desaparecido a su paso por este triángulo. Fue en el año 1945 cuando se comenzó a hablar del lugar, bautizándolo como el Triángulo del Diablo. El motivo: la desaparición de 5 aviones de la Marina estadounidense.